Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist, often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la Ciencia del Bienestar. ¿Cómo amanecieron? Bien, me alegro muchísimo. Estamos en nuestro capítulo 102. Les saludamos desde el Centro de las Américas. Bienvenidos a este 11 de febrero del 2021. Son las 8 de la mañana en Panamá y en Perú, las 7 en México y en San José de Costa Rica, las 10 en Buenos Aires y las 2 de la tarde en España. Buenas tardes, España. Bona tarda, Barcelona també. Les saludamos a todas las personas que hacen este programa. Tenemos a Ana Marisol desde Chiriquí. Buenos días, Ana. Buenos días, Loira desde Los Santos. Mariana desde Ciudad de México y Carla desde Antigua, Guatemala. Buenos días, Carla. No te bebas todo el café de Guate, déjanos alguno. Tenemos por delante una hora de buena ciencia y de buen cultivo del bienestar. Empezamos la ciencia del bienestar y vamos a cultivar el bienestar y cuidarnos un poquito más. ¿Qué tenemos en este programa? Tenemos un nuevo componente del bienestar. Quisiera esta mañana hablarles sobre la claridad de la mente. Cómo podemos tener hábitos mentales más saludables y tener la mente clara. ¿Qué es la claridad de la mente en materia de bienestar? Haremos yoga con nuestra compañera Narayani desde Tenerife y en nuestra meditación final, hábitos mentales saludables. ¿Y qué tiene que ver la meditación con esas cosas? Bueno, si acaban ustedes de llegar, esto es tan solo el programa 102, es la ciencia del bienestar, de nuevo aquí desde Panamá y empieza el programa. Hay algo que caracteriza la mente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la mente humana, una de sus características principales, desde luego, es el pensamiento, pero creo que otra, y ustedes no sé si están de acuerdo, es nuestra capacidad de adaptarnos a todo lo que está pasando. Esa capacidad de adaptación y de flexibilidad le llamamos la plasticidad sináptica.
Pero al contrario de lo que pasa con el resto de las especies, que muchas especies también tienen esa misma plasticidad, nuestro comportamiento está mucho más marcado, por ejemplo, por las emociones y sobre todo por cómo pensamos, cómo decidimos aprender, cómo estructuramos genéticamente o contextualmente nuestro pensamiento. Y es que nuestras acciones también tienen que ver con nuestro ADN. En nuestro ADN hay patrones relacionales que nosotros luego vamos reconectando o reconfigurando en función de ese entorno. Pero si hay alguna cosa que destaca la condición humana es, por ejemplo, el pensamiento, es la creatividad o es la libertad. ¿Cómo hacemos y cómo se construye el pensamiento? Quisiera hablarle de las rutas del pensamiento. Hemos hablado mucho en el programa de que el cerebro tiene diferentes circuitos y en esos circuitos encontramos diferentes componentes del bienestar. Bien, pues el pensar también tiene sus rutas y estas rutas no están exentas del potencial de creatividad, de innovación y también de alguna manera cuando estamos mal, pues de destrucción, cuando no somos capaces de pensar bien. Cuando somos capaces de hacerlo, decimos de las personas que tienen claridad mental. Y es que hay muchos factores psicológicos que limitan la claridad mental. Uno ciertamente es el estrés, pero hay personas que no tienen estrés y aún así no tienen claridad mental. ¿Cómo podríamos conseguir más claridad mental? ¿Qué podríamos hacer para neutralizar esos pensamientos recurrentes o también la falta de flexibilidad mental que a veces en nuestro cerebro tenemos? Y es que en algunos casos las personas que no saben que les pasa esas cosas ni siquiera lo ven. La poca flexibilidad mental además es uno de los predictores de enfermedades degenerativas más tarde. Por eso resulta fundamental que si ustedes tienen niños o adolescentes a su cargo, revisen sus patrones de pensamiento e intenten identificar las maneras de pensamiento que limitan su claridad y que hace que el alcance de su mirada se reduzca. Vamos a ver cuáles son esos hábitos, cuáles son los hábitos que pueden fomentar la claridad mental, le llamaremos subcomponentes, y cuáles son los que limitan nuestro pensamiento a la hora de establecer nuevas rutas mucho más saludables. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de entender cómo pensamos es que nuestro pensamiento se gesta con diferentes componentes que vienen antes. Nosotros primero prestamos atención, fundamental para tener pensamiento y tener claridad. Si no hay atención, no hay claridad. Después de esa atención, lo que estamos es atento a los sentidos. Y en las rutas mentales vemos que en el cerebro humano, a pesar de contar con increíble cantidad de neuronas, porque hay más de 80.000 millones de neuronas en el cerebro, tenemos recursos limitados para realizar acciones, aunque hay muchas neuronas. Entonces el cerebro tiene que tomar decisiones sobre qué es más importante y qué es menos importante. ¿Quién toma las decisiones sobre cómo priorizar en el cerebro? Depende en qué áreas del cerebro. Hay algunas de las decisiones que ya nosotros no las tomamos, están puestas en automático, como por ejemplo las funciones básicas. Pero sí que hay otras decisiones que tienen que ver con la parte más límbica de nuestro cerebro y sobre todo con el neocórtex, que tienen que ver con el pensamiento. El pensamiento se estructura, por supuesto, en el cerebro, pero fundamentalmente en un órgano de los sentidos al que llamamos mente. La mente es uno de los sentidos, le llamamos el sexto sentido. Y por lo tanto, si es un sentido, sabemos que se puede cultivar, porque hemos aprendido en la ciencia del bienestar que podemos cultivar el gusto, el tacto, el oído, el olfato. Entonces podríamos, en la vista, podríamos cultivar claramente la mente. Pero ¿cómo se cultiva la mente? ¿Quién nos enseña a generar hábitos mentales más saludables? Un hábito mental saludable es un pensamiento que tenga claridad, que sea amplio, que sea flexible, que sea creativo en lo máximo posible.
Pero eso, que está muy fácil, está muy rápido dicho, encuentra algunos obstáculos. Vamos a repasar esos obstáculos esta mañana. El primer obstáculo es una palabreja que ustedes han oído muchas veces que se llama procrastinación. La procrastinación es el síndrome del ya lo haré mañana, ¿verdad? O a veces lo oímos, por ejemplo, en México lo oigo mucho, el síndrome del ahorita, ahorita no. O el ahorita, ahorita, ahoritita, que dicen los mexicanos. Es una manera de pensar que busca aplazar aquello que uno tiene que hacer. Y al aplazar lo que uno tiene que hacer, lo llamativo es que el primer perjudicado es la persona que está aplazando, ¿verdad? Cuando tenemos dificultades para afrontar problemas complejos, surge la procrastinación. Es como cuando queremos hacer algo como, por ejemplo, tengo que lavar la ropa o tengo que planchar y a uno no le gusta ni lavar ni planchar y dice, ya lo haré mañana. Cada vez que nosotros estamos dejando las cosas que no nos gustan o incluso ignorándolas en puntos ciegos, crece la procrastinación. La procrastinación es un elemento que ya se convierte en un hábito y podemos llevarlo no solamente a pequeñas decisiones, sino, por ejemplo, a grandes decisiones. Otro ejemplo podría ser, uno sabe que no le funciona la relación de pareja y en lugar de asumirlo dice, ya lo revisaré mañana, ya lo haré, ya lo haré. Lo vas dejando hasta que un día ya es demasiado tarde. O uno se da cuenta que a lo mejor su hijo no tiene hábitos de salud buenos hasta que te encuentras. Eso forma parte del perfil de los procrastinadores. Segundo hábito que no es nada saludable y que inhibe la claridad mental, la rumiación. La rumiación es un patrón de pensamiento que consiste en cerrar las compuertas de nuestra mente y hacernos como acopio de un bucle de ideas obsesivas de las cuales no podemos salir. Eso normalmente está vinculado con la vergüenza o con la culpa, porque las personas no saben gestionar la última vuelta, ¿verdad? La rumiación trabaja de una forma relativamente simple. Si yo le digo a ustedes, no piensen en un coche, en un Volkswagen azul con 5 elefantes amarillos, ya lo han pensado, ¿verdad? La rumiación trabaja de que cuanto más se intenta evitar una idea o más se piensa una idea, una imagen o un recuerdo, más se pretende controlar esa idea y ese contenido mental asalta una vez y otra nuestra conciencia. Y esto nos lleva a un aumento de la ansiedad, a un aumento del estrés y sobre todo nos agita y nos ata a una emoción que es muy difícil de gestionar, que es el miedo anticipatorio, el ¿qué me va a pasar si hago esto? La rumiación es un círculo vicioso del pensamiento que inhibe la claridad. Y este sería el segundo hábito mental poco saludable. El tercer hábito, van ustedes tomando nota, es el perfeccionismo excesivo. Muchas veces los perfeccionistas no se dan ni cuenta, pero pretenden ser tan perfectos, en psicología se llama el sí perfecto, que evitan dar los primeros pasos para progresar. La vida no es perfecta. Antes de empezar un proyecto o antes de empezar una carrera o siquiera tener un hijo o tener una relación, nunca podemos tenerlo todo por sentado, ¿verdad? Necesitamos tener amplitud de pensamiento y tener una buena dosis de aceptación y también de creatividad, porque es posible, desde luego, que no lo controlemos todo, es lo más posible. El perfeccionismo busca el control como si fuera el ancla de las situaciones y así en ese momento las personas lo que hacen es hundirse más y más en su propio control, cerrarse dentro de sí mismos y perder la claridad. El cuarto hábito mental poco saludable es la parálisis en el análisis. ¿Con qué tiene que ver? Con cuando nosotros estamos quizás en pensamiento rumiativo o tenemos miedo de que puede pasar algo y la mente se nos bloquea.
Y en la fase de tomar decisiones, por ejemplo, en la rumiación le das vueltas y vueltas a una idea, pero nunca puedes tomar la decisión de qué es mejor. Este patrón de pensamiento, esta rutina mental, no se percibe como un problema. La indecisión no se percibe como un problema, pero lo es, porque es un patrón que impide, desde luego, el bienestar, impide la felicidad, impide el avance. Si, por ejemplo, la parálisis del análisis se une con el perfeccionismo, puede inhibir que las personas sean incapaces de elegir, incapaces de renunciar a las opciones que les ofrece y lo quieren tener todo. Entonces están fantaseando con que lo pueden controlar todo y lo quieren tener todo. Bien, el quinto punto, poco saludables de hábitos mentales, es la culpabilización o la transferencia a terceros. Cuando algo sucede, muchas personas dicen, ha sido el otro, o ha sido el contexto, o esto es porque estamos en el COVID o porque estamos en otra cosa. Estemos donde estemos, siempre podemos encontrar soluciones abiertas y creativas, excepto en un caso, excepto en la muerte, que ya eso ya no tiene solución, ¿no? Pero por descabellado que a ustedes les pueda parecer, la culpa actúa como un elemento inhibitorio de la claridad mental. Si nosotros nos concentramos en que tenemos responsabilidades sobre las cosas, seremos mucho más felices y más autónomos. Pero si nos concentramos en que las responsabilidades las tienen otros, entonces nuestros abanicos de elegir y nuestra capacidad de estar presente en lo que está pasando se va reduciendo. En síntesis, 5 hábitos que inhiben la claridad mental: la culpabilización de los demás, la parálisis del análisis, el perfeccionamiento excesivo, la rumiación y la procrastinación. Esos 5 elementos son 5 elementos que podemos revisar. ¿Cómo podemos cultivar y educar nuestra mente? Lo primero es prestando atención. Lo segundo es teniendo concentración. Lo tercero es prestando atención a los sentidos y entendiendo que la mente es un sentido. Cuando la reconozcamos como un sentido, observaremos que hay 2 tipos de mente, claramente. Una mente que miente, decimos así, la mente miente y se miente y no tiene claridad, y una mente que se puede cultivar y hacerla mucho más sutil. La mente que miente es súper peligrosa, en primer lugar para la propia persona y para los demás, pero la mente que es más sutil es una mente refinada. La podríamos asemejar a la diferencia que existe de tener un puñado de aceitunas o de oliva a tener un aceite de primer prensado, ¿verdad? Ha pasado por un proceso. Bien, la mente tiene que pasar por procesos. Y en ese proceso nosotros tenemos que hacer 2 cosas que les invito. Lo primero, prestar atención a si tienen hábitos mentales poco saludables. Y la segunda es educar sus rutinas de pensamiento, observar cómo piensan. Uno de los instrumentos para observar cómo pensamos es la meditación. Otro de los instrumentos es el diálogo socrático. Otro es la filosofía, pero hay que educar el pensamiento, porque si ustedes no educan el pensamiento, pensamiento es pensar sentidamente, es la mente más refinada. Simplemente lo que tienen es un conjunto de ideas a troche y moche que no tiene una estructura clara y que además les puede dañar. La mente puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Depende de cómo nosotros la cultivemos. Bien, esa era nuestra invitación de hoy, cultivar la claridad mental, observando. Muchas gracias por escucharlo. Vamos a ver a nuestra compañera y amiga Narayani desde Tenerife haciendo yoga y así cultivaremos claridad mental también. Adelante, entramos. Buenos días, buenas tardes de nuevo a todos y a todas las que estáis en el programa de hoy. Buenas tardes y buenos días a ti también, Concha.
Vamos con esta pequeña práctica. Así que, como siempre, os invito a que os sentéis bien en el suelo, en un cruce sencillo como en el que estoy yo, o en la silla, si os resulta muy incómodo, iros al suelo. Pero siempre acordaros de mantener vuestra espalda erguida. Vamos a cerrar los ojos, vamos a ir trayendo poco a poco la atención hacia la respiración. Acomoda bien primero la postura y luego busca ese movimiento que hace el abdomen al inhalar y al exhalar. Observa cómo el abdomen se expande cuando tomas el aire, cuando inhalas, y cómo el abdomen se afloja y se recoge un poquito hacia la columna al exhalar, cuando el aire sale. Mantente simplemente observando cuál es ese proceso, sin intervenir para nada, sin manipular para nada la respiración. No es fácil mantenerse en ese papel del observador. Pero al menos lo intentamos. Como el que está viendo una película, pero no interviene en ella. Estamos en el cine y estamos viendo una historia y nos mantenemos al margen. De la misma manera actuamos ahora con la respiración. Observa qué sucede en tus pensamientos y en tu ritmo mental cuando focalizas tu atención en la respiración. Parece que los pensamientos se van ralentizando, incluso van desapareciendo. Toma protagonismo la respiración. Vamos a comenzar el movimiento llevando la oreja derecha hacia el hombro derecho, dejando que se estire bien toda esa musculatura del lado izquierdo del cuello. Incluso te puedes ayudar de la mano, traccionando muy suave, muy despacio, de la cabeza hacia el hombro y manteniendo los hombros relajados. Ahí observo las sensaciones que tengo en el cuello, en el hombro, esa sensación de estiramiento. Bajamos la mano para ir suavemente con la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, vamos hacia el otro lado. Noto ahora cómo se estira el lado derecho y me ayudo de esa mano izquierda, traccionando suavemente hacia el hombro. La sensación de estiramiento ahora la tengo en el lado derecho, entre el cuello, el hombro y la oreja, más o menos. Aquí continúo respirando. Y suave, suelta la cabeza. Volvemos con la mirada al frente. Vamos a llevar la mirada por encima del hombro derecho. Y llevamos la mirada por encima del hombro izquierdo. Le damos este segundo movimiento, que es el de torsión. Inhalo hacia un lado, por ejemplo, y exhalo hacia el otro. Intento coordinar el movimiento a la respiración. Y suave voy a rodar la cabeza por delante. Voy a hacer pequeños círculos, sin llevar demasiado la cabeza hacia atrás. Hacia un lado. Y así compaginamos ya todos los movimientos que tiene la columna cervical, la zona del cuello. Cambiamos el sentido del círculo hacia el otro lado. Uno más. Eso es. Y me voy a quedar en el centro. Entrelazo los dedos de las manos, volteo las palmas hacia adelante. Y la próxima vez que inhales, que tomes aire, eleva los brazos por encima de la cabeza. Deja que los costados se estiren bien. Y al soltar el aire, baja los brazos y redondea tu columna. Vuelve inhalando arriba.
y exhalando hacia abajo. Inhalando hacia arriba, vete dándole poquito a poco amplitud al movimiento, exhalo hacia abajo, redondeo bien la espalda, recojo la mirada y al inhalar abro, elevo suave la mirada hacia arriba. Un par de veces más. Y una última, me quedo arriba, estirándome bien, creciéndome, para ir suave en inclinación hacia la derecha. Vuelvo arriba al centro y me voy en inclinación hacia el otro lado, hacia la izquierda. Vuelvo arriba, voy hacia la derecha, vuelvo al centro y última hacia la izquierda. Vuelvo de nuevo arriba, me estiro un poquito más, suelto los brazos, voy a llevar las manos a la cintura, voy a relajar un poquito los hombros y voy a girar el tronco, movimiento de torsión hacia la derecha. Puedes apoyar tu mano izquierda encima del muslo derecho y la mano derecha por detrás de la espalda. Buscamos así el gesto de torsión. Mantengo aquí un par de respiraciones. Esto puedes hacerlo tanto si estás en el suelo como si estás sentado en la silla, para quien se pase mucho tiempo de estudio o las horas de oficina, de trabajo. De vez en cuando hacer estos movimientos de la columna va a evitar pues, todos esos entumecimientos, toda esa rigidez y esa tensión corporal y muscular. Volvemos de nuevo al centro, manos a la cintura, para girarnos ahora hacia el otro lado, hacia la izquierda. Lleva la mano derecha al muslo izquierdo, la mano izquierda por detrás de la espalda. Y profundizamos en el gesto de torsión. Eso es. Aquí respiro completo y sobre todo consciente para volver de nuevo al centro. Apoya las manos en los muslos y vamos a hacer pequeños círculos con el tronco. En un sentido. Eso es. Y hacia el otro lado. Vamos haciendo cada vez un poquito más amplios los círculos. Va pidiendo el tronco hacerlos cada vez un poquito más amplios. Muy bien. Uno más. Nos quedamos en el centro. Ahora sí que nos vamos a pasar hacia los 4 apoyos. Acordaros de colocar debajo de las rodillas algo, si os resulta molesto, una toallita o un cojín o algo que tengáis a mano, que amortigua un poco el apoyo de las rodillas sobre el suelo. Nos vamos hacia los 4 apoyos y desde aquí vamos a traer un paso hacia adelante con la pierna derecha, un paso grande. Vamos a dejar que la pelvis vaya hacia abajo, la pierna izquierda es como si se quisiera estirar y voy a elevar el tronco y las manos a la cintura. Vamos dejando que se estire bien esta parte anterior de la pierna izquierda. Intenta mantener tu rodilla derecha encima del tobillo. Y aquí le vamos a dar un poquito de movilidad a los hombros. Así que estira brazos hacia abajo, inhalando eleva los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar, baja los brazos y llévalos hacia atrás. Inhala por delante y hacia arriba. Exhala por delante y hacia atrás. Una más. Inhala por delante y hacia arriba. Y exhala por delante y hacia atrás. Vuelve de nuevo a inhalar y a elevar los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar vas a llevar las dos manos por dentro del pie derecho. Alarga un poquito la espalda, vas a llevar tu mano izquierda a la cintura y vamos a buscar el gesto de torsión hacia la izquierda. La mirada la puedes sostener al frente, no hace falta que la lleves por encima del hombro izquierdo, si eso va a generar demasiada tensión en el cuello, me puedo perfectamente quedar con la mirada al frente. Un par de respiraciones aquí. Con torsión hacia la izquierda y donde tengo la mano derecha ahora
apoyo la izquierda, llevo la mano derecha a la cintura y hacemos la torsión pero hacia el otro lado, hacia la derecha. Apoya la mano derecha al lado del pie, recoge los dedos del pie izquierdo, eleva la rodilla y vas a dar un paso atrás con la pierna derecha para irnos hacia el perro, cabeza abajo o hacia la V invertida. Deja la cabeza que relaje, el cuello que se suelte y vamos a repetir esa misma secuencia, pero con la pierna izquierda hacia adelante. Da un paso con el pie hacia adelante, ayúdate si necesitas de la mano. Apoya la rodilla, apoya el empeine derecho, elevamos el tronco y las manos a la cintura y deja que la pelvis vaya hacia abajo. Me voy a mantener aquí un par de respiraciones antes de comenzar con el movimiento desde los hombros. Lleva los brazos hacia abajo, al inhalar, brazos por delante y arriba. Exhalo, brazos por delante y hacia atrás. Inhala por delante y arriba, dar actividad a los dedos de las manos, estira bien la palma y exhalo por delante y hacia atrás. Inhala de nuevo arriba, exhala de nuevo abajo y atrás, inhala arriba y apoya las dos manos por dentro del pie izquierdo. Lleva la mano derecha a la cintura y busca la torsión hacia la derecha, la torsión sencilla. Donde tienes la mano izquierda, apoyas la mano derecha, llevas la izquierda a la cintura y buscamos la torsión hacia el otro lado, hacia la izquierda. Un poquito más difícil esta torsión. Aquí mantén tu respiración. Y apoya mano izquierda en el suelo, recoge los dedos del pie derecho, eleva la rodilla y damos un paso atrás con la pierna izquierda hacia el perro, cabeza abajo. Volvemos de nuevo a la V invertida, dejando que se estire bien toda la parte posterior de las piernas. Un par de respiraciones, alargando bien la espalda, tirando bien de los talones hacia el suelo, de las nalgas hacia arriba y lleva rodillas al suelo, apoya los empeines y siéntate atrás en los talones. Nos mantenemos aquí descansando y compensando las posturas anteriores. Y suavemente desenvolvemos el tronco, nos dejamos sentar hacia un lado, nos sentamos de nuevo encima del zafu o de la mantita donde estabais sentadas o directamente en la silla. Volvemos a colocar esa postura inicial donde el tronco está erguido, mis hombros están relajados, el cuello está relajado. Me tomo aquí un par de respiraciones. Tal vez para descansar o tal vez para tomar conciencia de las sensaciones que tengo en el cuerpo ahora después de esta pequeña práctica. Y desde aquí llevamos manos juntas al centro del pecho. Agradecemos como siempre este ratito que os dedicáis para desentumecer el cuerpo, para estirarlo. Om Shanti. Muchas gracias, Narayani, gracias por tu bonita práctica. Bien, pues sin movernos demasiado del cojín, vamos a meditar. Amablemente les pido que se coloquen en una pose tranquila y cómoda. Vamos a repasar los 7 puntos de atención al cuerpo, llevando la atención a los pies,
la base de la columna vertebral. La espalda. Hombros y brazos. Lleva la atención a las manos y colócalas en una posición descansando con las palmas hacia arriba. Lleva la atención a las mandíbulas y amablemente cierra los dientes. Coloca la lengua detrás del paladar. Y cierra poquito a poquito los ojos. Ahora vamos a generar la motivación para que esta práctica sea para el máximo de beneficio, el máximo de seres. Nuestra práctica de hoy, la meditación propiamente dicha, es sobre la claridad mental. Vamos a llevar nuestra atención a las rutinas de nuestros pensamientos. Podemos observar nuestro pensamiento como si fuera un río. En ese río, cómo fluye la materia de la corriente. Podemos ver palos, piedras, hojas, todo lo que el río refleja. Nos visualizamos en ese espacio observando el agua, cómo transcurre en el río. Observa el agua y todos los componentes que fluyen. Podemos observar también la otra orilla del río. El río desde lo alto. Inhalando podríamos incluso observar el río desde el río mismo. Llevamos la atención a la respiración y vamos a observar nuestras rutinas de pensamiento, viendo si sale cualquiera de las 5 formas de pensar que inhiben la claridad. La procrastinación, el ya lo haré mañana. La rumiación, el perfeccionismo, la parálisis,
o la culpabilización de los demás. Y observa en tu meditación si cuando observas el pensamiento surge en tu mente cualquiera de esas formas, una mezcla de alguna de ellas. Simplemente obsérvalo. Ahora vamos a cambiar de metáfora y observar nuestro pensamiento en la analogía del cielo. Llevamos nuestra mirada a un cielo abierto, a un cielo azul. El cielo azul representa el fondo del pensamiento, el pensamiento despejado, completamente cristalino. Vas a empezar a observar en el cielo cambios de color. Las nubes, cambios de luz, fenómenos, por ejemplo, la lluvia, los truenos, rayos, el granizo. Y ahora vamos a observar el cielo desde distintas perspectivas. Observar el cielo desde la tierra. El cielo desde las nubes. El cielo desde más allá de las nubes. E incluso desde el espacio. Y observar entonces la ilusión del cielo. Haz esa secuenciación y mientras la estás haciendo, observa amablemente si algunos de los obstáculos que inhiben la claridad se presentan. La procrastinación, la rumiación, el perfeccionismo o la parálisis del análisis o la culpabilización de los demás. Observa si se presentan cuando observas el cielo. En la siguiente respiración vamos a dejar la analogía del cielo
igual que dejamos la analogía del río, y ahora vamos a observar un problema. Vamos a traer a nuestra mente un problema que no sea de gran gravedad, del 1 al 10 de grado 3. Y podemos utilizar la analogía de una cebolla. El problema sería la cebolla. Y vamos a deconstruir el problema. Vamos a hacer un análisis observando, por ejemplo, dónde está el problema. Observa la forma corporal de la cebolla, el cuerpo de la cebolla como sede material del problema. ¿Dónde está? ¿En qué zona está? Ahora vamos a observar las sensaciones, nuestras sensaciones al explorar el cuerpo del problema y atentos a las formas de pensar erróneas. Vamos a empezar observando el olor, y huele exactamente la cebolla. Y observa si surge rumiación, evitación, procrastinación, culpabilización. Observa que surge. Ahora vamos a pasar al tacto. Siente la cebolla en tus dedos. Observando las formas de pensar erróneas cuando surgen. Ahora imagínate que puedes acercarla a tu oído, el sonido de la cebolla cerca de ti. El gusto que sabe la cebolla. Y observa las formas de pensar. De nuevo, cuando hay procrastinación, ya lo haré, esto no me gusta o esto me gusta. Rumiación. Observa todas esas formas. Vamos a usar la vista como uno de los sentidos. Vamos a ver la cebolla en detalle, detalles que no habíamos visto, haciendo micro zooms y macro zooms de la misma. Y observando nuestras formas de pensamiento erróneas si vienen de nuevo. Y ahora ampliando el scope, ampliando el grado, vamos a observar cómo unimos todos los sentidos. ¿Qué estamos sintiendo cuando sentimos que el problema es la cebolla? Vamos a empezar a quitarle capas a la cebolla.
quitamos una primera capa y observamos de nuevo nuestras formas de percibir la realidad. Si surge la culpa, la parálisis, el perfeccionismo, la rumiación o la procrastinación, quita una capa de la cebolla y es como quitar una capa al problema, decaparlo. De nuevo observarlo por todos los sentidos y observar en qué ha cambiado el problema. Quizás ahora ya no lo ves un problema. Observa si eso no es un obstáculo, no es un fenómeno de evitación. Vamos a quitar otra capa de la cebolla y exigirá más flexibilidad mental. Pequeños esfuerzos, como por ejemplo desprendernos de conceptos. Puedes imaginar que tu pensamiento se construye como raíles de la costumbre dentro de esa piel de cebolla. Observar la piel, observarla a través de los sentidos, observar que observamos y observar las nuevas posibilidades, las 3 observaciones. Observo a través de los sentidos, observo cómo va cambiando mi visión del problema y observo cuando surgen los obstáculos. Y observo que observo. Atento a los 5 obstáculos que inhiben la claridad de la mente. Nos avanzamos y quitamos otra capa de la cebolla. Y vemos como si nuestro pensamiento se tornase más amplio y flexible, mucho más creativo. Es posible que no veas la cebolla como un problema. Y observa si eso no es un obstáculo. De nuevo vuelve a observar eso a través de los sentidos, a través de los 5 filtros que inhiben la procrastinación, la rumiación, el perfeccionismo, la parálisis o la culpabilización. Y siente cómo te sientes cuando vas viendo que las capas de la cebolla se van eliminando. Estás entrando en el corazón de la cebolla ahora mismo. Ya puedes ver los raíles, el trazado vegetal. En ese trazado vegetal está la forma en cómo nosotros vemos el problema. Vamos a prestar atención a esa forma particular, sus formas, su color, su textura, el tamaño. Siente cómo te sientes al verla.
que la cebolla llega a su fin. Observa los 5 hábitos mentales que inhiben la claridad. Y ahora en los últimos segundos de esta meditación vamos a abrir el scope, vamos a abrir el ángulo y observar todas las cáscaras de la cebolla que hay frente a nosotros y lo que ha quedado de ella y ver el proceso del decapado de la cebolla como una analogía del decapado de un problema. Y ahora siente cómo te sientes. Si es posible que ahora puedas colocar el ancla de la resolución más allá del objeto. Y de nuevo intenta observar si te vas a la raíz de la costumbre, si vuelves a ese camino, vuelves a postergar, a rumiar, al perfeccionismo, a la parálisis o a la culpa. Vamos a orientar nuestra atención ahora en la disolución de la escena de la cebolla y volver al corazón. Y ahora uno se pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde están las sensaciones? Siente cómo te sientes cuando simplemente el cuerpo responde. Cuando respondes tienes capacidad de hacer conciencia. Poco a poco vamos comprendiendo que la conciencia no es permanente, sino que es un flujo de momentos conscientes, como lo era el río, como lo era el cielo y las nubes, como lo eran las capas de la cebolla. Sin embargo, nosotros lo experimentamos como si tuviera presencia. Así son los pensamientos, los experimentamos como algo sólido, pero un instante después se han ido. Poco a poco vamos a abrir los ojos. Bien, espero que la práctica haya sido de mucho beneficio. Es una práctica sobre cómo observar. Es meditación analítica, ni más ni menos. Se conoce así esta técnica.
cómo observar los 5 hábitos más insanos que solemos tener. En la meditación hemos observado diferentes analogías, el río, la nube, la cebolla, observar cómo observamos a través del cuerpo y a través de las sensaciones, observar cómo llegan los obstáculos y observar cómo observamos el proceso de observar ambas cosas y ver cómo cambia eso. Esto se llama poner conciencia, ni más ni menos. Bueno, aquí estamos cada mañana poniendo un poquitito de conciencia, es nuestro grano de arena. Llevar atención al cuerpo y a las sensaciones será en la mañana de hoy. Deseamos que estén muy bien y nos vemos mañana de nuevo a las 8 de la mañana en Panamá. Gracias.